Bien. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Sí, bienvenidos a este Uy, Dios mío, ya esto es un cliché parece. Bueno, bien ha dicho Mario que tenemos un día increíble, me encanta, así que valoro muchísimo que estéis aquí. Veo que hay muchos que estáis interesados en la literatura, sí, Eduardo Galeano. Bueno, para los que no saben quién es Eduardo, hoy, bueno, van a tener un poquito una idea de lo que es. Para los que ya saben, también un poco recordado, ¿por qué no? También añadir algún comentario, ¿sí? Y la idea de hoy es, bueno, a ver, vamos a ver algún que otro escritor también, hispanohablante, ¿sí? Y quién mejor que hacerlo que nuestra colega, nuestra compañera, ¿sí? Que Nastia, ¿sí? Hola Nastia, ¿me escuchas? Hola, buen día, Pedro. ¿Qué tal? Sí, sí, te Bien, escucho. bien, Ujú. todo bien, te escucho perfectamente también. Muy bien. Y bueno, un poquito para quienes no conocen a Nastia, Nastia es profesora de español y también está encargada en la parte del Club de Literatura de nosotros. A ver, no por nada está dentro, es responsable del Club de Literatura y todo esto, no es por nada, sino que, bueno, las veces que tenemos la oportunidad de hablar con ella, la verdad que sabe más que yo, chicos. Me da un poquito de No vergüenza digas eso. decirlo, pero la verdad que hay mucho conocimiento y aparte de eso también hay pasión, mucho interés. Y la verdad que cuando le propuse, o sea, bueno, le dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algo con literatura también? Porque también está dentro de lo que es el mundo hispano. Elegir a ver a quién, por qué, bueno, todo esto. Bueno, en esta ocasión, bueno, vamos a tener a Eduardo Galeano, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, como decimos, también vamos a escuchar de Nastia y después de la presentación ya tengo algunas preguntas y otras que seguramente van a ir surgiendo a medida que vamos a ir escuchando la presentación. Y chicos, bueno, bien ha dicho Mario también que, bueno, que mantengamos así el micrófono bloqueado, ya que así vamos a poder escuchar mejor. Y tenéis el chat ahí al lado de todas las preguntas, las podéis ir haciendo y después vamos a ir respondiéndola. Bueno, va a ir respondiendo seguramente Nastia. ¿Sí? Así que, bueno, Nastia, es todo tuyo y te escuchamos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Sí, coincido con Mario y con Pedro. Hace un día maravilloso. Pues muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Y sí, como ha dicho Pedro, me llamo Nastia, soy profesora de español en ESPO Club Moscú. Doy clases de español y también hago reuniones literarias. Y hoy aprovecho para hablar de un personaje una persona que fue un escritor, periodista, poeta, activista, editor uruguayo. Bueno, además fue hijo, padre, marido, compañero, hincha del buen fútbol, muy fan de fútbol. Y he de decir que me ha costado bastante, me ha sido muy difícil preparar esta presentación y organizar mi discurso porque a Eduardo Galeano le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño y los que me conocen, los que acuden a mis reuniones de literatura hispana de nuestra escuela, saben que me encanta el arte, digamos, político y me interesa mucho la propaganda en sí como fenómeno de diferentes tipos. Y la cosa es que coincido con George Orwell, bueno, ya habréis oído este nombre, sí, que dijo que todo arte es propaganda de alguna cosa. Y Eduardo Galeano sí fue un escritor brillante con estilo, como dice el nombre de la presentación, inabarcable, que no se puede abarcar, pero también una persona muy comprometida políticamente. Bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver unas fotitos. Aquí tenemos a José Mujica, expresidente de Uruguay, Mario Benedetti, también un poeta uruguayo muy importante, con versos muy bonitos, también una persona muy comprometida. Aquí Ernesto Cardenal, un activista nicaragüense, una persona también interesantísima, cura, marxista, teólogo, revolucionario. Julio Cortázar, un escritor argentino también de mucha fama. Aquí una
bueno, una imagen que representa la esencia de uno de sus libros, tal vez su libro más famoso, Las venas abiertas de América Latina. Y entonces Galeano sigue siendo un referente total para muchos políticos, escritores, activistas, músicos, bueno, para no sé, la gente normal como yo, sí, para los lectores. Y hoy voy a hablar un poco de él, de su vida, voy a leer fragmentos de algunos de sus libros y os invito a meditar un poco sobre sus palabras y bueno, espero demostraros que, bueno, si todo arte es propaganda, la obra de Galeano no solo fue una propaganda política, sino también propaganda de amor, amistad, diversidad, amor por el mundo donde vivimos, amor por la realidad, amor por la humanidad, celebración de, sí, también de amor y humanidad. Entonces, se llama Eduardo Germán María Hugues o Hughes Galeano, como veis, nació el 3 de septiembre de 1940, cumpliría, yo no sé contar, 81 años, sí, este año, en septiembre. Nació en una familia católica, conservadora, bastante acomodada y tuvo raíces ingleses, alemanes, españoles, italianos y como veis, su nombre también lleva elementos anglosajones y se le dio por firmar sus obras con este apellido materno, Galeano, porque a sus compatriotas les costaba bastante leer correctamente este Hughes, Hugues o no sé qué, cómo. Y con tan solo 14 años, él debutó en el periodismo como caricaturista. A los 14 años vendió una de sus caricaturas a un periódico político y en su juventud de verdad tuvo varios oficios, fue obrero, mensajero, repartidor, caricaturista también, pero al final descubrió que la escritura era su vocación. Y bueno, aquí, sí. Vivía en Uruguay, pero en 1973, tras el golpe de Estado en Uruguay, fue encarcelado. Su libro, sí, el libro más famoso de él, Las venas abiertas de América Latina, donde recorre la historia del continente, fue censurado en Chile, en Uruguay, también en Argentina. Primero tuvo que mm, irse del país, estuvo en Argentina, después también tuvo que irse de Argentina y regresó a su patria, a Uruguay, solo en 1985, entonces unos 12 años en el exilio, y vivió ahí hasta su muerte en 2014, murió a causa de cáncer de pulmón. Y lo de su libro, Las venas abiertas de América Latina, que escribió con tan solo 30 años, también, como veis, tiene traducción al ruso. Hay una anécdota bastante curiosa porque, ah, como he dicho, retrata la historia del continente americano desde la colonización, explica las razones de la colonización, el saqueo, cómo robaban el continente, las riquezas y todo esto. Y en 2009, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una reunión, en una asamblea política, le entregó a Barack Obama un ejemplar de este libro y bueno, era un gesto bastante, sí, travieso y este hecho generó una polémica, pero como vivimos en el mundo capitalista, digamos, a la vez este hecho incrementó, bueno, causó incremento de las ventas de este libro en Amazon, el libro bueno, llegó a ser súper popular. Bueno, pero de este libro, una de las cosas que puedo, no sé, destacar de la obra de Galeano es que es muy fácil dividir sus textitos, que normalmente son bastante cortos,
para hacer de estos textos unas citas y son bastante populares. Si googleáis, no sé, frases célebres de Galeano, podréis encontrar muchísimos. Y he sacado algunas de este libro, Las venas abiertas de América Latina. Podemos leerlos y sí, reflexionar un poco. Claro que no, no se puede abarcar, pero bueno, por ejemplo, dice que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder, como lema de su libro, de verdad. O, por ejemplo, en cuanto también a esas relaciones económicas, políticas de la historia, ¿sí? Y a los barcos negreros no cruzan el océano. Ahora los traficantes de esclavos operan desde el Ministerio de Trabajo. Salarios africanos, precios europeos. Y aquí también una frase bastante representativa. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Y nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Sí, aquí podéis ver esta foto. Aquí están Barack Obama y Hugo Chávez. Sí, también este libro tenía una inscripción for Obama with Affection, que bueno, bastante cínico, bastante travieso. Bueno, el primer libro que vamos a ver, que voy a comentar, se llama Días y noches de amor y de guerra. También podéis ver que tiene traducción al ruso. Sí, Días y noches de amor y de guerra. Consiste de prosas muy cortas, como una retrospectiva autobiográfica sobre sus aventuras, sobre sus experiencias, y también está llena de recortes de prensa, algunas reflexiones, los sueños contados por sus amigos, una mezcla de estilos, ah, una mezcla de informaciones. Y a mí me gusta cómo empieza este libro. Dice aquí, todo lo que aquí se cuenta ocurrió. El autor lo escribe tal como lo guardó su memoria. Algunos nombres, pocos, han sido cambiados. Y bueno, este libro está dedicado a Elena Villagra, que fue su esposa, su tercera esposa, con la que estuvo más de 40 años. Y sí, cambió algunos nombres, pero en este libro también, de este libro podéis sacar mucha información muy interesante, muchos detalles sobre los personajes realmente famosos de la historia de América Latina, porque Galeano conoció a Salvador Allende, Che Guevara, otros personajes sí, bastante populares. Y también este epígrafe de Carlos Marx, porque bueno, ya he dicho que sí, fue una persona bastante comprometida políticamente, de izquierdas. A mí me encanta en la historia, como en la naturaleza, la podredumbre, ¿sí? Gnienie, la podredumbre es el laboratorio de la vida. ¿Sí? Lo que debe morir, morirá, ¿sí? Y la vida está en cambios permanentes, cambios y estos círculos de la vida, todo esto. Y dice aquí, bueno, ya habéis visto que tuvo una vida bastante dura, estos exilios y todo esto. A mí me encanta este trocito también, donde dice como sobre estos viajes que no siempre fueron voluntarios, ¿sí? Dice, perdí varias cosas en Buenos Aires. Bueno, cuando tenía que irse del país también por culpa de dictadura, está ya en Argentina, no, Uruguay. Por el apuro o la mala suerte, nadie sabe a dónde fueron a parar estas cosas, ¿sí? Salí con un poco de ropa y un puñado de papeles. No me quejo, con tantas personas perdidas también por la dictadura, ¿sí? Llorar por las cosas sería como faltarle el respeto al dolor. Vida gitana, las cosas me acompañan y se van. Las tengo de noche, las pierdo de día. No estoy preso de las cosas.
Ellas no deciden nada. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. Fiebre de mis adentros, las ciudades y la gente desprendidos de la memoria navegan hacia mí. Tierra donde nací, hijos que hice, hombres y mujeres que me aumentaron el alma. Bastante poético. Y un otro fragmento extraído de un discurso que dio en Ecuador, como podéis ver, Quito, febrero de 1976, una charla en la universidad. Igual, creo que sigue muy vigente lo que dice él. No es necesario saber leer y escribir para escuchar la radio o transistores o mirar la televisión y recibir el cotidiano mensaje que enseña a aceptar el dominio del más fuerte y a confundir la personalidad con un automóvil, la dignidad con un cigarrillo y la felicidad con una salchicha. Ahora se producen en serie en los países desarrollados, el primer mundo, ¿sí?, los fetiches y los símbolos de la revuelta juvenil de los años 60 en Estados Unidos y en Europa. La ropa con diseños psicodélicos se vende al grito de "libérate", y la gran industria derrama sobre el tercer mundo la música, los pósters, los peinados y los vestidos que reproducen los modelos estéticos de la alucinación por las drogas. Nuestras comarcas, nuestros territorios, ofrecen un terreno fértil. Dice que son aventuras para paralíticos. Se deja intacta la realidad, pero se altera su imagen. Bueno, no parece que, por escrito en 1976, no sé, poca cosa ha cambiado. En Argentina, durante su primer exilio, fundó una revista política cultural que se llamaba Crisis, y aquí habla un poco sobre la ideología, sobre el concepto de esta revista. Escrito en un muro, dicho en la calle, cantado en los campos. Queríamos conversar con la gente, devolverle la palabra. La cultura es comunicación o no es nada. Para llegar a no ser muda, creíamos una cultura nueva tenía que empezar por no ser sorda. Publicábamos textos sobre la realidad, pero también, en igual o mayor medida, textos desde ella. Palabras recogidas en la calle, en los campos, en los socavones, en estas cuevas en ruso diríamos stolni, minas, ¿sí?, historias de vida, coplas populares. Y es verdad, en un otro libro de Galeano veremos un fragmento que se llama Dicen las paredes, porque Galeano era muy fan de este arte verdaderamente popular, o sea, las inscripciones en las calles, los carteles, algunos avisos, anuncios, todo esto, lo que podía recoger, sí, desde las calles, como realmente la voz del pueblo. Y también, bueno, un poquito de tema de amor. Bueno, como ya he dicho, me ha costado muchísimo organizar esta presentación para poder meter todo. No me salió, pero bueno, un poco de, sí, un tema de amor. Palabras conectadas con su vivencia con su tercera mujer, Elena Villagra. A mí me encanta la última frase, bueno, por eso como dictadora de este evento he metido estas palabras aquí. El fragmento se llama Mientras dura la ceremonia, nosotros somos como ella un poquito sagrados. La ceremonia de el comer. Aquí describe una de las cenas que tuvo una vez con su mujer. Dice, en la cazuela bulle la salsa con burbujeos de marmita, lentas mareas de la salsa espesa, rojiza, humeante. Comemos lentamente, saboreándonos, charlando y sin apuro. Comer solo es una obligación del cuerpo, o comer solo es una obligación del cuerpo. Contigo es una misa y una risa. Es curioso, la traducción de esta última frase al ruso dice: Еда всего лишь жизненная необходимость. С тобой это отрада и обряд. Porque, bueno,
supongo que sí sería un poco difícil traducirlo tal cual, una misa y una risa, pero puedo decir que, no sé, para mí esta fórmula se ha convertido en un meme, digamos, una misa y una risa. Cuando comes acompañado, cuando tienes una buena charla, sí, resulta ser una misa y una risa. Bien, el segundo libro se llama Memoria del Fuego y también, como Las venas abiertas de América Latina, ah, es un repaso de la historia del continente donde él recopiló algunos mitos indígenas y pequeños relatos en prosa poética, porque Las venas abiertas de América Latina es más bien una obra mm, histórica y aquí sí escribe de una manera más poética. Ah, por ejemplo, aquí está su reflexión sobre esta gente atrevida que cruzó el charco sí, para ver lo, lo que nadie había visto antes. Una reflexión, no sé, bastante o demasiado poética, pero bueno, creo que tenía derecho a escribir algo así sobre estos marineros, hidalgos, personas atrevidas. Ah, Mar sin barco, hombres, gotitas al viento. Y si no los amara la mar, baja la noche sobre las carabelas. ¿A dónde los arrojará el viento? En el horizonte empieza el abismo. En el horizonte se acaba la mar. Al fondo del abismo arde el infierno. Ellos miran las estrellas buscando a Dios, pero el cielo es tan inescrutable como esta mar jamás navegada. Escuchan que ruge la mar, madre mar, ronca voz que contesta al viento frases de condenación eterna, tambores del misterio resonando desde las profundidades. Se persignan y quieren rezar y balbucean. Esta noche nos caemos del mundo, esta noche nos caemos del mundo. Prosa poética, sí, sin métrica de rima, pero es algo que transmite sentimientos, impresiones, pero bueno, podemos deducir, podemos sacar también esta atmósfera, algún dato histórico, sí, bueno, vemos el año, sí, 1492, ya sabemos qué pasó. Bueno, el siguiente se llama El libro de los abrazos, un nombre bastante bonito. Se compone de unos 200 relatos breves también que no tienen una estructura que los una, ¿no? Ah, También hablan de experiencias diferentes, cuentos sobre algunos amigos, conocidos, algunos acontecimientos, una mezcla, como siempre, como le gusta Galeano. Ah, Me gustaría leer en voz alta una- también un fragmento escrito de esta manera, prosa poética, porque no puedo decir si es si es un texto, un ensayo, un poema, bastante difícil decir, no sé, cuál es el estilo, el género. Se llama Los Nadies. También podéis encontrar unos vídeos donde el mismo Galeano recita, lee este texto en voz alta y queda muy bonito porque tiene una voz muy tranquila, muy serena, este acento tan hermoso de Uruguay. Pero bueno, hoy lo voy a leer yo. Dice, sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadios, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida,
jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan, ¿qué está haciendo aquí y vale, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Os recomiendo mucho encontrar un vídeo, un audio donde Galeano lee esto. Queda mucho más bonito, os lo aseguro. Y también he mencionado este fragmento, dicen las paredes, algunas cosas, inscripciones muy curiosas, muy bonitas, también llenas de esta ocurrencia, sabiduría o ironía popular. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, sí, una inscripción en una pared en la capital de Argentina, ¿sí? En el Puente de la Boca. Todos prometen y nadie cumple. Vote por nadie. O en Caracas, en tiempos de crisis, en Venezuela, sí, en tiempos de crisis, a la entrada de uno de los barrios más pobres. Bienvenida clase media. Bueno, bastante ambiguo, porque quién sabe qué van a hacer con los representantes de la clase media, o que esperan que, no sé, la vida o las condiciones de la clase media la puedan obtener de alguna manera, pero no sé, a mí me encanta esto. En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional, Dios vive. Y debajo, con otra letra, de puro milagro. Sí, ¿quién sabe cómo está sobreviviendo Dios en esos días, sí? Cuando, bueno, 1989, ¿sí? Y también en Bogotá, eso también me encanta. Bueno, vale. Proletarios de todos los países unidos. Os suena, ¿verdad? Proletarios de todos los países unidos. Y debajo, con otra letra, último aviso. Y aquí he hallado en Facebook un cómic o no sé, una imagen, una ilustración de uno de los cuentos del libro de los abrazos. El cuento se llama Celebración de la Amistad. Bueno, tiene varios cuentos que se llama Celebración de la Amistad. Aquí podéis ver que tiene el número 1, es el primero en esta serie, en el cual Galeano cuenta una historia, una anécdota de Mario Benedetti. También ya mencionado este poeta uruguayo que también estuvo en el exilio durante la dictadura militar en Uruguay y fue amigo de Galeano. Dice, en los suburbios de La Habana llaman amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana, como fruto de este árbol, ¿sí? En ruso también sería, ¿sí? El amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos de terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que los salvaron. Bueno, también, en mi opinión, queda muy bonito. Espejos. Espejos es un libro muy curioso, donde se componen muchísimos, más de 500 relatos, muy, muy, muy cortos, que hablan de la historia de la humanidad en general a través de algunas historias más pequeñas de la vida de personas famosas o no tan famosas, los reyes católicos, Cristóbal Colón y muchísimos personajes de varios países.
Y también están escritos de una manera muy poética. Estas prosas son muy poéticas, incluyen hechos históricos, llevan esas reflexiones, imágenes, bueno, una mezcla de estilos y géneros otra vez. Y también llevan su reflexión hacia la sociedad o diferentes sociedades. Por ejemplo, a mí también me encanta este fragmento. Creo que para Rusia también es bastante actual ah, debido a esos estereotipos que tenemos ahora. Bueno, se llama El diablo es extranjero. Tiene más cuentos de este tipo que se llaman, por ejemplo, El diablo es judío, El diablo es homosexual, El diablo es rojo, donde habla de esos estereotipos ah, crueles. El culpómetro, el culpómetro, eso también me encanta. El culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. El culpómetro, el peligrosímetro. Si es pobre, joven y no es blanco, el intruso, el que vino de afuera, está condenado a primera vista por indigencia, sí, pobreza, falta de medidas para alimentarse y tal, inclinación al caos o portación de piel. Y en cualquier caso, si no es pobre, ni joven, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida, porque llega dispuesto a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los medios más poderosos entre todos los miedos que nos gobiernan en estos tiempos del miedo. Y el inmigrante está situado siempre a mano a la hora de acusar a los responsables del desempleo, la caída del salario, la inseguridad pública y otras temibles desgracias. Antes, Europa derramaba sobre el sur del mundo soldados, presos y campesinos muertos de hambre. Esos protagonistas de las aventuras coloniales han pasado a la historia como agentes viajeros de Dios. El cargo del hombre blanco, como decía Kipling, ¿sí? El hombre civilizador y tal. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasarán a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Bastante fuerte, supongo. Y aquí, bastante curioso, no sé, a mí me dio cierta curiosidad encontrar entre Colón, no sé, Goya, Juana la Loca, la reina Isabel, Lenin, también una biografía bastante precisa y al mismo tiempo bastante poética y, bueno, en mi humilde opinión, una visión verdadera. Aunque, bueno, como ya había dicho, creo que todo arte es propaganda. No sé si estás hablando de las prosas y las azucenas o estás hablando de políticos, promueves una idea, un concepto y tal. No se puede quedarte objetivo, no sé, no sé, mal, no importa. Lenin, dice Galeano, nunca escribió y quién sabe si dijo su frase más célebre, el fin justifica los medios. Цель оправдывает средства. Bueno, según Galeano, dale. También se le atribuyen otras maldades. En todo caso, no hay duda de lo que hizo porque sabía lo que quería hacer y para hacerlo vivió. Pasaba sus días y sus noches organizando, polemizando, estudiando, escribiendo, conspirando. Se daba permiso para respirar y comer. Dormir nunca. Llevaba 10 años de exilio en Suiza, su segundo exilio. Era austero, vestía ropas viejas y botas impresentables. Vivía en el cuarto de arriba de un zapatero remendón y le daba náuseas el olor a salchichas que subía desde la carnicería de al lado. Se pasaba todo el día en la biblioteca pública y tenía más contacto con Hegel y Marx que con los obreros y campesinos de su patria y de su tiempo. En 1917, cuando subió al tren que lo devolvió a San Petersburgo,
la ciudad que después se llamó con su nombre, pocos rusos sabían quién era. El partido que él fundó y que iba a conquistar el poder absoluto tenía todavía escaso arraigo popular y estaba más bien a la izquierda de la luna. Pero Lenin supo mejor que nadie qué era lo que el pueblo ruso más necesitaba: paz y tierra. Y no bien bajó del tren y echó su primer discurso en la primera estación, un gentío, esas masas, esa afluencia de gente, ¿sí?, harto de guerras y de humillaciones, pudo reconocer en él a su intérprete y a su instrumento. Y también un relato sobre una persona que no tiene ninguna fama ni nada. Bueno, él encontró su nombre en alguna fuente no tan conocida y también decidió escribir sobre él, aunque no sea ni rey ni un político grande, un chico peculiar, pero no una estrella ni nada. Bueno, el comandante que vino de lejos. Habla sobre la Guerra Civil Española, sobre un integrante de las Brigadas Internacionales. Brunete, verano de 1937. En plena batalla, un balazo parte el pecho de Oliver Lowe. Oliver era negro y rojo y obrero. Desde Chicago se había venido a pelear por la República Española, en las filas de la Brigada Lincoln. En la brigada, los negros no integran un regimiento aparte. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, blancos y negros están mezclados. Y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, soldados blancos han obedecido las órdenes de un comandante negro. Un comandante raro. Cuando Oliver Lowe daba orden de ataque, no contemplaba a sus hombres con prismáticos, sino que se lanzaba a la pelea antes que ellos. Pero raros son al fin y al cabo todos estos voluntarios de las brigadas internacionales que no combaten por ganar medallas, ni por conquistar territorios, ni por capturar pozos de petróleo. A veces Oliver se preguntaba: si esta es una guerra entre blancos y los blancos nos han esclavizado durante siglos, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo, un negro, aquí? Y se contestaba: hay que barrer a los fascistas. Y riendo agregaba, como si fuera chiste: algunos de nosotros tendrán que morir haciendo este trabajo. Y el último libro, Cazador de Historias, es una edición póstuma, es una compilación de pequeñas historias, muy pequeñas, tamaño, bueno, menos que una página ocupan. Unas historias divertidas, inspiradoras, también unas reflexiones sobre el pasado de América Latina, sobre todo el pasado colonial, hechos, datos curiosos sobre otros países y, claro, como siempre, desde su perspectiva personal. La explicación. Son muy cortas estos textos, son muy cortos. Por ejemplo, la explicación, aquí unas cuantas líneas. El fraile dominico Antonio de la Huerte escribió en 1547 a propósito de las rarezas, tesoros de naturaleza de América. Se diría que en el día de su creación al Señor le temblaba un poco el pulso. Y ya, y punto, nada más. Una cita verdadera, una cita histórica tomada de una de las crónicas de América Latina y ya, nada más. Y aquí, la naturaleza enseña. En la Amazonía, la naturaleza da clases de diversidad. Los nativos reconocen 10 tipos de suelos diferentes, 80 variedades de plantas, 43 especies de hormigas y 310 especies de pájaros en un solo kilómetro. Bueno, por cierto, Galeano es muy, no fan, defensor de la diversidad, de los derechos de los homosexuales, de los derechos de todo ese tipo para los seres humanos que quieren vivir, disfrutar la vida y amar y no quieren hacer ningún tipo de daño. Bueno, y aquí también un textito muy corto
bastante tierno, no sé, guapo, la piel del libro, el papel, ¿sí? Él nos dio y nos da mucho placer, pero recibió poco o ninguno. Él habla del como creador, fundador, del inventor del papel. Salum, eunuco, sí, miembro de la corte imperial china, inventó el papel. Fue en el año 105, tras mucho trabajar con la corteza del árbol de la mora, tutova дерево, y otros vegetales. Pero dice, sí, él nos dio y nos da mucho placer, pero recibió poco o ninguno. Muy bien, Galeano, muy amable. Gracias a Tzalum, ahora podemos leer y escribir acariciando la piel del libro, mientras sentimos que son nuestras las palabras que nos dice. Y el último fragmento también lo podemos encontrar con facilidad en varias páginas web de internet, muy popular. Y bueno, como veis, he encontrado una ilustración, producto de creación popular, también creo que le hubiera gustado eso. También tomado del libro Cazador de Historias. En un periódico del barrio de Raval, en Barcelona, una mano anónima escribió, sí, dicen las paredes otra vez: tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Yo soy tu vecino y tú me llamas extranjero. Bueno, muchas gracias por la atención, por esta participación pasiva, espero que no haya sido tan pasiva. Es que, mirad, Galeano he dicho que fue uruguayo, pero creo que podemos deducir que, no sé, para él el mundo era su patria, el mundo entero, sí, gran defensor de la diversidad, de los derechos humanos, enemigo de las fronteras culturales, físicas y otros tipos de estas fronteras que nos separan. Sí, muchas gracias por la atención. He disfrutado mogollón leyendo los textos de Galeano en voz alta, por eso, bueno, ya puedo terminar este discurso. Pedro. Sí, sí. Bueno, la primera parte. Estás con el micro apagado, Pedro. Acá está. Oh, muchas gracias. ¿Ahora me escucháis? Sí, me escuchas, ¿no? Nastia, ¿me Sí, sí, escuchas? sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, me ha gustado muchísimo. Bueno, no conozco mucho a Galeano, pero la verdad es que me ha sorprendido el tema de que de una cosa tan sencilla, tan simple, de poder compartir una cena, o tal vez un almuerzo o una comida, ¿sí? De qué forma lo adorna con esas palabras que para mí me parecen muy sencillas, las entiendo. Y también con otras cositas también que, bueno, que he escuchado. Así que muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Nastia, ¿me escuchas, no? Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, primeramente, bueno, gracias primeramente por el trabajo y de esto de compactar toda la información. Sabiendo cómo eres, me imagino, pero esto es importante, ¿cómo no lo tengo que omitir, Dios mío? Así, Claro. un poquito podría ser eso de que habrá pasado esto. Así que eh, Gracias gracias a ti. primero por Gracias a hacerlo todos. así. Tengo un par de preguntas, primeramente para hacerte, Nastia. Sí, después, bueno, ahí he visto hay algunas en el chat, pero empiezo con una que a mí siempre me gusta esto como de hacer una, no sé si comparar o ver, a ver un poco, a ver si, ya que tú, bueno, sé que lees, sí, sueles leer a menudo y bastante. En el caso de Galeano, Nastia, ¿te recuerda o algún o algunos escritores rusos? Si Galeano me recuerda a algún escritor ruso, Ujú, sí, sí. bueno, puede que sea un poco raro, pero a mí me recuerda un poco a León Tolstoy. Y no por el estilo, ni por, no sé, la época, que claro que no compartían las épocas, sino por este
lo inabarcables que son y cómo pueden con palabras tan simples hablar de cosas muy importantes o muy graves, crueles, divertidas. Por ejemplo, Tolstoy tiene un montón de historias muy pequeñas, fábulas que algunos piensan que son para niños, pero de verdad no lo son. Algunas de estas fábulas pueden resultar muy graciosas o locas o absurdas, pero igual abarcan muchísimos temas, son cortas, son muy fáciles, pero dan mucho por pensar, queda mucho por pensar siempre. Y bueno, a mí me encanta Tolstoy, todas las cosas que ya he podido leer, pero estas fábulas sí me recuerdan a Galeano. Y también hay un escritor soviético, ya lo había mencionado cuando hablábamos de Neruda, Pablo Neruda, el año pasado, Ujú. también una persona muy, muy comprometida y que se metió en muchísimas, bueno, acontecimientos mundiales, digamos, porque trabajó como corresponsal en España durante la Guerra Civil Española, también trabajó como, como se dice, periodista o corresponsal de guerra durante Ujú. la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro que se llama Reportajes de España, donde también habla de las condiciones, algunos detalles, elementos, aspectos de la vida del pueblo español de su tiempo, pero también lo hace desde su perspectiva personal, añadiendo reflexiones personales, y también lo hace con palabras muy simples y muy hermosas. Por eso sí diría que León Tolstoy y Elia Ehrenburg. Bueno, Bien. sí. Aquí bueno, hay una pregunta alguien que ha hecho en el chat. Primeramente, gracias por preguntar y por interesarte. A ver, ¿en qué caso se dice la mar y no el mar? Ujú. Tengo dos explicaciones. Una es técnica y la otra es más poética, porque normalmente se usa el masculino, sí, pero se suele usar el femenino para referirse a contextos con personas relacionadas al mar, por ejemplo, marineros, almirantes, o también frases con adjetivos femeninos como alta mar, este eh, espacio del mar que está bastante lejos de la costa. Sí, como en ruso sería el mar abierto, diría, Ujú. bueno, pero alta mar. Y también, no sé, para los que han leído el libro de Hemingway que se llama El viejo y el mar, Hemingway da una explicación bastante poética, pero también tiene algo que ver con la realidad, porque dice que para los que viven cerca del mar, en la costa, para los que ven el mar como una madre o una nodriza que los alimenta, sí, suelen decir la mar, y también en poesía se usa mucho. Pero si hablamos de mares como fenómenos de geografía, Ujú. topónimos, sí es el mar. Sí, sí, generalmente solemos usar el mar y salvo en estas cosas, así como bien has dicho, se suele usar la mar. Bueno, muy bien. Bueno, respondida la pregunta. Eh, Quiero hacer un poco de imaginación, ya que todo esto, el tema literario y todo esto también es algo que, a ver, puedo soñar o podemos imaginar ciertas cosillas. Y la siguiente pregunta, a ver, me gustaría ver si me la responde. Imagínate que ahora termina nuestra reunión ahora y termina y tienes una reunión, te vas a tomar un té o un café o lo que sea con Galeano. ¿Qué le preguntas? Madre mía. Am, Mira, yo primero me quedaría boquiabierta, no sé, no sé, estaría como un flan, no sé, pero vale, vale, si imagino que soy capaz en esta situación de hacerle algunas preguntas, le preguntaría cómo eran, cómo eran algunas de estas
personalidades que conoció durante su vida, porque sé que fue amigo de Salvador Allende antes de que llegó a ser presidente de Chile, por ejemplo, o Che Guevara. Creo que intentaría saber algunos detalles de su vida, como cómo eran, por ejemplo. Sí, y también le preguntaría, no sé, sobre qué, qué pensaba sobre si alguna vez se arrepintió de haber hecho o haber dicho algo en su vida. Eso sí, también. Sí, porque ha sido Sí, una persona bastante polémica también a lo largo de su vida. Por sí, eso tal vez sí. es una buena pregunta, eso también, si alguna vez se arrepintió de algo que, bueno, que pasó allí. Bueno, muy bien. Una siguiente pregunta es, bueno, sabiendo que, bueno, sabemos que eres una persona que le fascina y le encanta la lectura, ¿sí? Y bueno, también, bueno, varios libros, no solamente de un género, o por lo menos entiendo que, bueno, que has leído varios géneros, ¿sí? Y algunas veces cuando uno lee algunos libros puede llegar a conocer al autor como es o imaginarse de qué forma es el autor. En este caso, cuando tú lees o has leído a Galeano, o sea, ¿qué te ha transmitido? ¿Cómo te has imaginado, te imaginas que es él? O en vida, por supuesto, ¿no? Como lo imagino como persona, ¿sí? Ujú, sí, sí, sí. Mm, creo que era una persona muy, muy tranquila por fuera, no por dentro, sino por fuera, porque ya he visto varios discursos, recitales, ya puedo imaginar su voz también muy tranquila, una persona así, muy serena, que parece muy tranquila y serena, pero muy valiente. Bueno, una persona muy tranquila, serena, muy amable, pero muy valiente y, sabes, con este tipo de sensibilidad que algunos mm, ven como debilidad, este tipo de empatía. Ujú. Sí, sí, Muy eso. bien. Ya casi vamos terminando, sí. Eh, bueno, he sabido que el tema ya anteriormente hemos tenido, bueno, tuve un poco la fortuna de conocer a un par de escritores, sí, pero bueno, no son, bueno, que han escrito libros y he hablado mucho. Y una de las cosas que tienen en común, no hablo del tema de género ni nada, sino que el tema de que es muy, lleva mucho trabajo, sí, mucho trabajo de hacer un libro y también de destacarse, ¿sí? Destacarse. Y yo me imagino más siendo en Latinoamérica, donde la parte cultural lamentablemente no se valora tanto como, no sé, en otros lados. Entonces, para eso. Imagino que en el tiempo de Galeano, ¿sí? Habrá habido muchos escritores, pero es uno de los que más ha sobresalido de todo. Y creo que al día de hoy es muy popular, sí, es popular el tema. Y la pregunta entonces es, en tu opinión, o qué es lo que tú crees, qué es lo que hizo que Galeano se vuelva tan importante después porque ha sido una época difícil para él, aparte, bueno, que ha sido una persona, bueno, polémica, y también sumar a eso de que no es fácil, sí, no es fácil destacarse en el tema literario, y sobre todo en Latinoamérica. Ujú. Bueno, es difícil analizar tales cosas, pero ya hemos comentado un poco este don de explicar cosas muy serias y muy complicadas de una manera muy sencilla, ¿sí? Es Ujú, lo que me fascina de su escritura, esta sencillez. Porque creo que a veces es mucho más fácil hacer un texto muy complejo, cargado de imágenes muy elaboradas, por ejemplo, sí, y él, no sé, utilizaba metáforas y muchos adjetivos y tal, pero al mismo tiempo lo desarrollaba su discurso de una manera muy, muy sencilla y muy sincera. Y también escribió sobre tales cosas, tenía tanta energía, publicó un montón de libros y pudo, sí, pudo hablar de muchísimas cosas. Y este formato, estos textos pequeños hacen que
puedas ingresar en una página web y leer solo un fragmento, no un libro entero, sino un fragmento e interesarte, por ejemplo, y estas citas que son muy, muy precisos. Sí, Ujú. el estilo, su actitud, su energía, su productividad y el estilo. Ujú. Muy bien, y la última pregunta también va a estar relacionada, bueno, ya más o menos creo que puedo intuir un poco la respuesta, pero una de las cosas que en la presentación hemos visto y también, bueno, lo que he entendido que Galeano una característica que tenía era que ciertas situaciones complejas las transmitía, sí, las escribía de forma sencilla o que, bueno, se pueda entender todo esto. Y con esto quiere decir, eh, un estudiante de español, eh, ¿se podría animar a leer algo de Galeano desde cierto nivel y llegar a entenderlo completamente? ¿Le ayuda? ¿O hay que tener, según tu opinión, también bastante ya experiencia con el español, haber estudiado para poder empezar a leerlo? Ujú. Mm, Creo que es uno de los escritores con los que se puede empezar a leer la literatura hispana en general, porque otra vez, sus textos, los capítulos, los fragmentos de sus textos son muy cortos y puedes empezar leyendo un textito para ver si eres capaz de seguir leyendo, leer un fragmento más, etcétera. Y sí, sí, supongo que también si hablamos de audiolibros, por ejemplo, se puede Ujú. empezar con uno de sus libros que no, creo que no he mencionado, Las bocas del tiempo. También se compone de textos muy, muy cortos y es un placer enorme escuchar estos textos en este formato, audiolibro, porque este libro lo hizo Galeano Ujú. mismo. Y sí, desde el nivel A22 por ejemplo, sí, se puede. Ajá. Un Supongo. audiolibro, igual ahí lo escribo a todos, Bocas del Tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias A entonces, ti. Nastia, por tu tiempo, gracias por esta presentación, sí, la verdad que me ha gustado muchísimo, ha sido, ahora empiezo a conocer a alguien, a un, vamos a decir, un vecino, porque él es, bueno, uruguayo, ¿sí? Y que no lo con Sí, sí, solamente era sí. solamente haber escuchado, bueno, y gracias a ti ahora, bueno, tengo un poco de una noción de quién fue Galeano, ¿sí? Muchas gracias a ti y a todos.